tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a La Cultura Verdadera, que parte hasta ahora 19 de la noche, domingo 28 de mayo, aquí en las redes. Nuestra segunda edición, le agradecemos mucho a todos los que nos mandaron comentarios positivos respecto de la primera. Les cuento que vamos a tener también en este formato este año una entrevista, una conversación individual con personas interesantes y hoy día, por supuesto, para partir, alguien muy interesante. Vamos a conversar con un ingeniero civil, que estudió en la Universidad Católica, que luego estudió más ingeniería todavía, con un magíster en la Universidad de Stanford, allá en Estados Unidos, y que, pese a todos sus pergaminos, a edad media, 30 y algo años, decide sacar por completo los números, los cálculos de su vida, de su quehacer cotidiano y dedicarse a escribir, a hacer literatura. Lo último de él es este libro, no sé si lo muestro ahí mismo. ¿Se ve? ¿Sí? Se llama Desastres Naturales y es de, ustedes ya lo leen, Pablo Simonetti. Una historia bellamente escrita, Pablo, que pude casi completa leer, me faltaron 20 o 30 páginas. Te agradecemos estar sentado acá, muy gentil por acompañarnos esta noche. Gracias, Juan José. Bueno, vamos a hablar de este libro, de Desastres Naturales, de la trama, de cuánto hay de ti en este Desastres Naturales. Pero antes hablemos de cómo haces este clic a los 30 y algo años, Pablo, y dejas de lado, me imagino que trabajabas en los números en ingeniería y qué sé yo, y no lo haces o no lo vuelves a hacer nunca más, a contar de el año, creo, 96, hace 96. 21 años. 21 años. ¿Qué pasó? ¿Qué clic hiciste ahí? Es interesante esto, Pablo, porque para quienes descubren su vocación tarde, tu historia puede ser interesante. Mira, te voy a partir contando por el final. El día que yo presenté Vías Vulnerables, que fue mi primer libro de cuentos, el año 99, mi madre me regaló una carta muy bonita en la que me decía: tenías razón en dedicarte a esto, porque ella, claro, se asustó mucho cuando yo le dije que me iba a dedicar a la literatura y que iba a abandonar todo este, todo este capital que había reunido con estudios durante 10 años en ingeniería aquí en Chile y afuera. Pero que además te fue muy bien. Y me había ido muy bien. Entonces me dice, cuando le dije voy a escribir, me dijo, podría estudiar algo, no sé, literatura, filosofía, algo que tenga que ver, pero ¿cómo va a ser escritor así porque a usted se le ocurrió nomás? Bueno, entonces cuando publiqué con Alfaguara en ese tiempo, me presentó Roberto Bolaño, me presentó también Gonzalo Contreras. Fíjate. Ella sintió que ya, bueno, no estaba tan perdido yo. Y me regaló esa carta, pero además me regaló muchas cosas que ella había recopilado de mí a lo largo de la vida. Y entre esas cosas, esa noche, cuando ya volví a la casa tarde, contento, empiezo a revisar todo lo que me había entregado y empecé a encontrar cuentos que había escrito como entre los 8 y los 12 años. Cuentos de los que yo me había olvidado y ahí hice un clic de memoria en que este Pablo de 38 años en ese minuto, que era el mismo de los últimos 3 años que estaba escribiendo, se unió con... Era escritor hace muchos años y no lo sabía bien. Con el niño o preadolescente, digamos, en que tenía este afán artístico, que escribía historia, que, bueno, también dibujaba esas cosas, pero era notorio la cantidad de estos cuentos mal escritos, llenos de falta de ortografía, de repeticiones, pero... ¿Sabes lo que más me llamó la atención? Dije, ese escritor, ese niño que estaba escribiendo esos cuentos, soy yo, soy el mismo. Okay. Como que me encontré con un niño que yo había perdido. Y yo creo que lo perdí en la adolescencia, cuando entré a la adolescencia, porque en el fondo venía como con una construcción de fábrica fallida para el mundo que me había tocado vivir, que era el mundo de mi familia, un mundo, mi padre era industrial, mi hermano es ingeniero, la idea era que todos fuéramos ingenieros para trabajar en la fábrica de nuestro padre y responder a esta tradición familiar industrial. Tenía que ser católico y por supuesto tenía que ser heterosexual. Entonces yo creo que al entrar a la adolescencia en algún minuto, como que yo me acuerdo, en segundo medio yo prácticamente dejé de ver a mi amigo. Mi madre me decía, ¿por qué no sale? ¿Por qué no ve a nadie? Le dije, no, porque no tengo con quién estar, no tengo a quién ver. Y en tercero medio dije, ya, yo voy a tratar de ser el que se supone que debo ser. Y me volví un tipo popular y buen alumno, y fue presidente de curso. Casi 20 años en eso. Claro, y traté mucho de ser el hijo que se esperaba que fuera. Y cuando ya me salí del closet, que eso fue como a los 25, inmediatamente yo estaba en Estados Unidos, en Stanford. Y ahí inmediatamente empecé a decir, quiero escribir. ¿Y a Stanford fuiste a qué, Pablo? A estudiar un máster en ingeniería. ¿Pero fuiste a salir de Chile un rato? ¿A esconderte un rato? ¿A buscarte un rato? Pero mira, lo que pasa es que
cuando yo llegué allá, el primer día, no es que me salía del closet, sino que me tiré como un piquero fuera del closet. Conocí un hombre esa noche, que había llegado, el día que había llegado. Para que tú veas el grado de encierro en el que estaba y de contradicciones internas. Sencillamente, yo creo que, claro, aquí en Chile ya no daba mucho más. No había encontrado un lugar, no estaba contento conmigo mismo. Al llegar allá se me abrió el mundo y se me abrió el mundo en un lugar muy tolerante, muy digamos, inclusivo. Yo a los 2 días tuve que inscribir ramos y en el centro de la universidad había un picnic en la White Plaza con puras sábanas blancas que lo organizaba la Asociación de Gays y Lesbianas de la universidad, y estaba toda la universidad ahí tomando cerveza, comiéndose algo, con un grado de inclusión que yo nunca había visto aquí en Chile. Fíjate que yo decía que Desastres Naturales es un libro bellamente escrito. Él, pude leerlo casi entero, me faltaron poquitas páginas. Describe, no sé si solamente eso, pero centralmente eso, la suerte de iniciación, despertar y vida después sexual de un joven adolescente chileno que nace en el Chile de los 60, crece en el Chile de los 70, cuyo padre es industrial, cuyos hermanos son ingenieros, que vive en una familia conservadora de derecha y que se esperaba de él que fuera ingeniero y que finalmente lo fue. Yo tengo que hacer una salvedad, una familia demócrata cristiana, porque si a mi familia le dicen que de derecha se muere. Una familia de raigambre demócrata cristiana que frente al golpe se cinde, y unos quedan a la derecha y otros quedan a la izquierda. La democracia cristiana asumió una postura, tú lo sabes mejor que yo. En un principio, pero después hubo muchos que volvieron a la izquierda y otros se quedaron a la derecha. De hoy, por supuesto. Claro. No tengo entonces descrito esto, ni siquiera que preguntarte cuánto hay de ti en este libro. Hay mucho. Es prácticamente biográfico, aunque novelado. Sí, hay mucho, es un autoficción. Nosotros en el mundo de la literatura le hemos encontrado ese nombre para decir que estamos hablando de nuestra propia vida, pero estamos empleando las herramientas de la ficción y usando la ficción con fines narrativos, con fines dramáticos. O sea, hay muchas escenas que ahí no ocurrieron, pero el núcleo de esta novela es algo de lo que me ocurrió a mí, y también el contexto cultural, social, político, que es lo que tú escribiste a finales de los 60, durante los 70 y los 80. Entonces, yo siempre lo escribo así, como un núcleo de una célula, que son los conflictos que me tocó vivir. Toda la membrana de estas células son también el entorno social, cultural, religioso, temporal que me tocó vivir, pero todo el plasma celular es ficción. O sea, ahí los personajes están mucho más marcados por el sino que los define. Las escenas están, digamos, bordadas de una manera para darle un sentido y una conexión con las demás, para que porque la vida muchas veces cuando uno la ve es muy, ¿cómo decirlo? Artísticamente no es sucia, es difícil. Hay un trabajo de despeje, no sé, de bordado, de poda, si uno por hacer la imagen con el jardín, ¿no? La vida es muy enmarañada, y uno lo que hace es que dentro de esa maraña genera una visión de jardín. Esto sería algo así como esos parques que mantienen una impronta natural, pero que hay una manipulación humana que ojalá se note lo menos posible. Lo nítido en esta historia, al leer este libro, Pablo, es el conflicto, diría con el padre, pero no tanto como un conflicto entendido como pelea, sino que más bien como distancia, como frío, ¿no es verdad? No era el hijo que esperaba. No era el papá tampoco que esperaba ese hijo. Claro. Me da la sensación que es interesante revisar esa trama y cómo lo viviste, sentiste en aquel entonces, porque es la historia seguramente de más de alguien como tú. Claro. Alberto Fuller en un comentario de la revista ¿Qué pasa? Hablaba de esos hijos que los padres no esperan. Sí, lo pude leer así. Sí, y es bien bonito eso que dice. Bueno, y yo cuando escribí esta novela lo que quería contar era ese viaje al sur, y que quería cantar esos veranos en Villarrica, que son unos veranos y unos viajes que yo hice con mi familia. Con tu familia. Y tú eras un niño chico de 10 años. Un niño de 9 años, 10 años recién cumplido. Tenía... Y no sabía por
qué quería contarlo, pero lo tenía tan fresco en la memoria y me parecía que era un lugar al que quería volver. O sea, tenía algo de paraíso perdido. Entonces ahí volví y ahí me di cuenta que lo que existió es que yo durante ese viaje me sentí querido, me sentí aceptado, me sentí en mi extravagancia, porque igual era un niño que no era niño que le gustaba jugar fútbol, era sabelo todo, que le gustaba saber la altura de los cerros, los largos de los ríos, los caudales, los milímetros de lluvia, todas esas cosas como enciclopédica, como de almanaque. Y Ricardo, que se llama tu padre en la novela, parecía empatizar con ese niño, en ese viaje. Entonces, claro, Ricardo en ese primer viaje es muy mi papá y después ya se va convirtiendo en un personaje a lo largo del resto de la novela por las mismas necesidades de la novela. Entonces, el proceso que se produce al escribir, de lo que yo me di cuenta es cómo se va produciendo esta distancia sin que haya un conflicto en particular, sino que se va distanciando, enfriando la relación entre el padre y el hijo a propósito de lo que le pasa al hijo con su sexualidad, que la vive de manera furtiva, en un encierro. Y asustado. No puede hablarlo con nadie, no puede hablarlo ni siquiera con las personas que se acuesta. Sí, claro. O sea, no hay palabras, no hay una relación entre él y la persona por la que tiene sentimientos, y menos con sus padres, y menos con los demás pares, los hermanos. Entonces, ese encierro, él lo siente... no solamente, no es que se lo autoinflija, sino que él lo siente a propósito del mundo que le toca vivir, esta idea de masculinidad tan fuerte y tan marcada que hubo, sobre todo durante la época de la dictadura. Sí, no, por supuesto. Que era una cobertura más compleja todavía. Claro. Y más la Iglesia Católica, que él va a un colegio católico, en que le enseñan que la homosexualidad es una perversión y un pecado mortal, y sencillamente no existe no existe ningún camino, ni por delgado ni por estrecho que uno lo quiera encontrar, no lo encuentra. Entonces yo creo que ahí hay de los dos, ¿no? Y el padre, por otra parte, tampoco tiene una solución para él, el padre, una solución de su mundo, de su cultura, que le permita acercarse a este hijo, porque lo siento extraño, entonces al final se lo deja a la madre. Yo no sé si en las páginas que me faltaron por leer está, cuando el padre nota esto, lo descubre, se aterroriza, cómo reacciona, esa parte no está. El padre nunca sabe. El padre nunca sabe a ciencia cierta, pero yo estoy convencido que el padre necesariamente lo presiente. O sea, lo que sin ninguna duda sabe es que su hijo es un hijo muy distinto a él, a lo que él esperó, es muy distinto a sus hermanos. Lo vemos aquí en la novela ya, los hermanos con otras personalidades también muy marcadas, muy de los estereotipos masculinos, el más frío y calculador, el otro más tierno y más violento. Y está este tercer hijo con el cual él no termina de enganchar, sencillamente como que... Y hay momentos en que tienen la posibilidad de aproximarse, pero termina de no ocurrir. La atisban, pero no se concreta, no ocurre. Claro. Ahí yo creo que hay miedo, en el fondo, de los dos. El miedo del hijo al rechazo del padre, que le resulta evidente que se va a producir. Claro, y el padre también le tiene mucho miedo a este hijo porque no sabe cómo es, ni qué es, ni con qué se va a encontrar. No es un padre cariñoso, decía, no es un padre cercano, no es el padre que ese hijo probablemente hubiera esperado tener, ni su aprobación, la que nunca tiene. Pero no se advierte después de ese camino que además se da en este contexto, Pablo, del Chile de esos años, un sobreviviente, porque eso es Marco finalmente, que es tu personaje, digamos. No se advierte un sobreviviente que tenga demasiado daño. Es mi impresión que es un sobreviviente que se para en sus dos pies con cordura, después de todo aquello de humillación, negación, miedo, y etcétera, etcétera, discriminación, ¿no? Sí. ¿Tú tienes la misma sensación? ¿Tú te sientes así? Yo me siento personalmente así, pero después de mucho trabajo. En ese momento lo viví. ¿Esto te lo noté antes, en el maquillaje? Y yo creí que tú me ibas a decir que sí. Sí, no, hay daño, hubo daño. Por supuesto, yo por ejemplo hice una terapia de 10 años para sacarme todos los complejos, los miedos, las dificultades con mi propia identidad. Si a ti desde que tienes uso de razón te insisten que lo que tú terminas haciendo cuando grande es pecaminoso, es un delito, es una enfermedad, que vas a terminar solo,
lo que va a ser una especie de depravado, bueno, no sé, todas las advertencias que de hecho se me hicieron, gente que se me acercaba me decía, qué pena que te vas a aislar, no, nunca más nadie de nuestro mundo va a tratar contigo. Realmente eran las penas del infierno todas prometidas y repetidas una y otra vez. Y tuvieron efecto porque quisiste ser ese que no era por un tiempo. Pasé por mucho, desde los 12 años hasta los 25, tratando de ser el que se suponía que tenía que ser para no tener que enfrentar todos estos horrores que se me anunciaban. Después me atreví porque me di cuenta y tuve la suerte, porque tuve las oportunidades, porque pude ir a Estados Unidos y pude ver un mundo distinto. Ahí Claro, hubiera ido quizás a Wyoming y no hubiera sido lo mismo. pero Stanford debe ser uno de los lugares más liberales de Estados Unidos respecto de estos temas. Y además de eso, bueno, y la terapia me ayudó mucho a sanarme respecto de la imagen de la madre, de bajarla del altar y al padre subirlo desde el infierno donde lo tenía. Yo creo que esta novela, en cierto modo yo se la debo a esa terapia porque me ayudó a ponerme también en los zapatos de mi papá y de sentirlo una persona más cercana, más tierna, más frágil. Y también lo otro que me ayudó mucho fue la vejez. Yo creo que sentirme viejo en el sentido de... Tú tienes 55. Pero claro, tener mi edad, tener una que otra enfermedad, uno que otro tropiezo, uno empieza a pensar en la fragilidad del otro. Y me hizo pensar en la fragilidad de mi padre mientras estuvo enfermo. Entonces eso yo lo quise representar en la novela. Un padre prolongado en tus hermanos, desde el punto de vista de esa mirada... Ellos asumieron una suerte de rol, tus hermanos mayores, digamos. Claro. Bueno, más que mi hermano, ahí ya la novela es bastante más ficción que al principio. Pero sí, los hermanos de Marcos son personas que asumen el papel del padre. Claro, y están constantemente jugando con la imagen del padre para ejercer su poder. Su poder es la herencia del padre. Y este otro hijo, que es Marco, al ser el hijo diferente, el hijo que desafía las normas, las costumbre, ese hijo es degradado y su masculinidad es puesta en tela de juicio, porque hay que pensar que todo esto está dentro de una estructura de familia conservadora también con una visión de género muy marcada, ¿no? Los hombres en la fábrica, las mujeres en la casa, las mujeres no entran aquí, y los hombres sí tenían un lugar que era como llevar el negocio familiar adelante, y a Marco lo apartan y le dicen, venga, usted... tú no, porque finalmente no eres hombre. Entonces yo siempre termino por decir, la novela también es una novela sobre masculinidades, sobre género, sobre el sentido de cómo se puede ser hombre, y por eso hay muchos personajes masculinos. Está el papá, están los hermanos, está Marco, amigos, pero están todos los amigos del colegio, están los boteros del sur, hay uno que es figura paterna, otro que es una figura como erótica, están los tíos también, o sea, hay muchos modelos, está el cura, Juancho. Entonces todos estos personajes masculinos van dibujando un mapa de masculinidades que no es la única, o sea, dentro de este encierro que también vivía Chile en esos tiempos respecto del tema de género, también había una variedad de masculinidades. Tú tuviste una mala suerte histórica, Pablo, que es nacer en un país muy distinto al que es hoy día. Si un chileno naciera hoy y viviera tu mismo camino, probablemente no tendría que enfrentar las mismas situaciones. Las fronteras se han corrido mucho, gracias, entre otras cosas, a ti y a la gente que se ha dedicado a hacer un activismo que ha tenido resultados hoy día. Chile es un país, no me gusta usar la palabra tolerante porque tolerante significa tolerar a alguien, pero es un país que no piensa igual que antes respecto de esto. Bueno, pero ese es, sí, sin duda que hemos cambiado y que el país ha avanzado. Pero mientras exista el prejuicio de que la heterosexualidad es mejor que la homosexualidad, en términos netos, o sea, mientras tú digas, yo prefiero que mi hijo no sea gay, siempre va a haber un problema. Porque en el fondo ese hijo siempre va a estar sintiendo que está desilusionando a sus padres, que está desilusionando al mundo que le tocó vivir. Entonces, mientras el hijo tenga que seguir viviendo su sexualidad y sus afectos en una especie como de mundo, de inframundo, vamos a seguir teniendo el mismo problema. En ese mismo sentido me llamó mucho la atención un tuit tuyo hace unos días en que le responde al diputado José Antonio Cast,
no sé si te acuerdas de ese episodio, que va, creo yo, en la misma dirección de lo que tú dices. Él critica, voy a leer acá, que el gobierno se rindiera a la dictadura gay, dice, y tú le respondes que en la diversidad sexual, él también como heterosexual está incluido. Claro. O sea, tu lógica es que la diversidad sexual es hoy la realidad, y en esa diversidad sexual, el heterosexual, considerado normal hasta ahora, anormal el otro es uno más. Es la mayoría. ¿Eso es un exceso de optimismo, Pablo, o tú adviertes que es la sociedad que tenemos hoy? Eso es así como yo entiendo la diversidad sexual. Ok, es tu opinión. Claro. Okay. Y como nosotros entendemos que existe una gran variedad desde temas identitarios, por ejemplo, están las personas trans, están las personas intersex, y también los temas de orientación sexual, que son los gays, las lesbianas y los bisexuales. Pero lo que yo le digo a él es que en la diversidad sexual los heterosexuales también están incluidos. Que se siente invitado, dices tú. No, si la bandera gay, gay, que es esta bandera que él estaba criticando que había sido izada en la Municipalidad de Providencia, junto al pabellón patrio, como le dicen, como le decía él y su gente en Twitter, es una bandera de muchos colores porque está pensada como una idea de inclusión de todas las diversidades que existen. O sea, incluso dentro de la ya estoy hablando del tema de las masculinidades. Dentro de la heterosexualidad masculina hay muchas maneras de ser hombre y hay muchas maneras de acercarse al sexo. Entonces, como que también toda esta idea como de que existe un solo tipo de hombre y un solo tipo de mujer, y que esos dos tipos de hombre y mujer se unen y que así en el fondo se reproduce nuestra cultura, en nuestro mundo, eso es una falsedad. Porque no es así. No ocurre así. Somos todos muy distintos, y en toda esta gradación de sexualidades cabemos todos, incluso la sexualidad del diputado Kast, que no sé si será Casta o Casto, no sé. ¿Qué pasa con la mirada que está dando lo que pasa hoy día en Chile en materia política? No sé si tienes un candidato o candidata que te represente más en la carrera presidencial, que ya está absolutamente esbozada, Pablo. Porque para ti, que has hecho activismo por la diversidad sexual, hay temas que están todavía pendientes y que algún candidato adhiere más que a otro, que tiene que ver con que se consolide la idea y se lleve adelante, por ejemplo, el matrimonio igualitario, que se le permita a las parejas que así lo quieran, que sean gay o en fin, puedan adoptar eventualmente niños. ¿Tú sientes que esa es una de las peleas que se está dando hoy día en Chile y que hay sectores que lo representan mejor que otros? Te lo digo porque pensando en el 2009, por ejemplo, Sebastián Piñera, que hoy día es candidato a presidente con bastante buenas posibilidades de acuerdo a las encuestas, el 2009 tomó esa bandera también y fue apoyado por Luis Larraín, me recuerdo, y algunas otras personas de esa mirada social. ¿Cómo lo lees tú ahora? Mira, claramente la candidatura de Sebastián Piñera no está apoyando estos temas. Nosotros enfrentamos la oposición de la coalición de Chile Vamos constantemente en el Congreso, la obstrucción. O sea, por ejemplo, Jacqueline Van Rysselberghe ha sido presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, donde se está tratando la ley de identidad de género para personas trans, y ella ha hecho todo por obstruirla. Una ley particularmente difícil para cierta parte de la derecha. Bueno, sí, es difícil si es que uno no se pone en la piel de la otra persona, pero si uno comprende las dificultades de vida que enfrentan las personas trans al no poder hacer calzar su identidad registral con su identidad de género, es cosa de mirar un poco y darse cuenta de que ahí hay un problema que se puede resolver bastante fácilmente. De hecho, el proyecto tiene 15 artículos y la senadora Van Rysselberghe ha presentado 120 indicaciones, repitiendo una y otra vez las mismas indicaciones con tal de obstruirlo. Vimos a Sebastián Piñera en el lanzamiento de su campaña con Van Rysselberghe a un lado, con Alejandra Bravo al otro lado, una mujer claramente también de principios homofóbicos. De Renovación Nacional no hemos visto tampoco ninguna apertura en este sentido. Hay una comisión de diversidad sexual, pero siempre que llegamos al matrimonio. Es curioso porque la derecha parecía haberse abierto a ese tema en la campaña del 2009 y algo se avanzó legislativamente en el acuerdo de Ian Pareja. Prácticamente nada. Fue obstruida por los partidos de Sebastián Piñera. Sebastián Piñera tenía la voluntad, pero nunca estuvo dispuesto a enfrentarse con sus propios partidos a propósito de este tema. No hubo ningún trámite constitucional que se aprobara del acuerdo de Ian Pareja durante su gobierno. Todo se hizo, solo hubo una aprobación de la idea de legislar en el Senado en general, ni siquiera en particular. Y después todo lo demás lo hizo Bachelet con mucha decisión durante un año. En un año tuvo la ley aprobada. Entonces,
Entonces ahí claramente, bueno, yo creo que es bueno diferenciar, o sea, porque la derecha en este tema yo creo que se ha derechizado. En cambio la izquierda en este tema se ha vuelto bastante homogénea en el sentido de que todos apoyan, Guiller apoya, de Carolina Goich todavía yo estoy en el limbo. La democracia cristiana tiene una encrucijada más dura porque viene... Sí, ahora nosotros dentro de la democracia cristiana hay muchos partidarios del matrimonio igualitario con una opción de diputados, senadores, más diputados que senadores, tengo que ser honesto en eso. Pero por lo menos la democracia cristiana tiene un área de diversidad sexual muy potente y que está funcionando. Y bueno, Guiller ya firmó, nosotros hacemos con Iguales un compromiso por la igualdad, y en ese compromiso por la igualdad con la diversidad sexual le pedimos 3 cosas fundamentales: matrimonio igualitario con hijos. ¿Se comprometió? Ley de identidad de género y una institucionalidad gubernamental, ejecutiva, que pueda transversalizar a lo ancho del Estado y a lo largo del país el principio de igualdad y no discriminación. Perfecto. Que es un tema que es difícil porque el Estado de Chile siempre nos ha visto como un país homogéneo, como que si fuéramos de una sola manera. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es que tengamos todos los mismos derechos y tratos correspondientes con nuestras diversidades. Pablo Simonetti, te quiero agradecer especialmente haber estado acá presentando esta novela Desastres Naturales, tu sexta más un libro de cuentos, que fue el primero, el debut, ¿no? ¿Verdad? Vía Vulnerable, ese que Vía Vulnerable. Así que nada, Pablo, hemos hablado largamente, interesantemente de este libro que está hace 3 semanas casi en librería ya. Exactamente. Pablo, muchas gracias. Muchas Tú sabes gracias. que hoy día es 28 de mayo, es el Día del Patrimonio Cultural. Vamos a hablar, y te invito, si te quieres quedarlo viendo, de patrimonio cultural, un panel súper atractivo respecto de cómo estamos viviendo este día, cómo vivimos este día y qué proyecciones hay respecto de lo que consideramos aquí en Chile patrimonio cultural. Gracias, Pablo. Gracias. Quédese usted. Bueno, estamos de regreso en la cultura verdadera. Yo decía que hoy día es 28 de mayo, domingo 28 de mayo, último domingo de mayo, y es el Día del Patrimonio. Hemos celebrado hoy en Chile el Día del Patrimonio Cultural. Se viene haciendo esto hace varios años, como 17, desde el año 2000. Es el tema que nos convoca en la conversación que vamos a tener con gente que sabe mucho más que yo, así que vamos a hacerla corta la presentación. Y les agradezco desde ya a todos la gentileza de estar acá esta noche. Saludar primero a Pilar Urrejola, que es presidenta del Colegio de Arquitectos de Chile. Pilar, muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes por convidarnos. Ángel Cabezas, que es director de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, la famosa DIVAM. Ángel, muchas gracias por acompañarnos. A Pedro Pablo Seges, Jesús, director de la Biblioteca Nacional de Chile, licenciado en Filosofía, mención en Literatura, en fin, un montón de palmares. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Y a quien nos tiene invadido voy a presentar con esta cosa preciosa que tenemos aquí encima de la mesa de Cultura Verdadera, que es Claudia Vladimiro, que es periodista, encargada de comunicaciones y marketing en la Fundación Artesanías de Chile. Claudia, muchas gracias. Por razones obvias, voy a partir contigo para que nos dé un poco cuenta de esta invasión que es, como decía yo, preciosa. Yo decía antes de empezar a conversar que debe ser la artesanía de las expresiones más antiguas, más genuinas tal vez del patrimonio cultural de un país. Y tú me decías que sí. Sí, claro, la artesanía parte como algo utilitario, la cestería, que es la más antigua, donde llevar la comida, donde sacar la recolección que teníamos hace millones de años atrás. Démonos un vistazo a esto que tenemos encima, Claudia. Sí, mira, trajimos de la Fundación una muestra de sur a norte, la diversidad artesanal que existe en Chile. A través de textilería, trajimos ahí textilería mapuche, es una lama de un la manta blanco y con negro que está. Exacto. Ahí. Correcto. De la gran textilería, tradición textil mapuche, que incluye los teñidos naturales con vegetales, con cosas de la naturaleza, y también hoy en día que ya se logra colores con más... tecnología más moderna. Exactamente, como lo que ve la faja que puedes ver aquí está cerca tuya, exactamente. Qué lindos colores tiene. Sí, que son para usos rituales, y también hoy en día la idea también dentro de la Fundación Artesanía de Chile es que puedas usar
tanto como un adorno en tu casa la artesanía, como también usarla. Y quizás lo que pasa, te iba a comentar, y les iba a comentar a ustedes también eso, que tengo la sensación yo, ustedes me van a corregir seguramente, que la artesanía no es considerada por el chileno en general como parte del patrimonio, sino que más bien como lo que se compra cuando uno va a una feria de artesanía y se lleva un chiche, un regalito, qué sé yo, y se olvida. Ustedes quieren sacar justamente la artesanía de ese estatus. Así es, nosotros tenemos 6 tiendas en todo Chile, en el aeropuerto Loa en Calama, aquí en Santiago, en el aeropuerto internacional, en el embarque internacional del aeropuerto, en el Pueblito de los Dominicos y en el Centro Cultural Palacio de la Moneda, en el sur, en Valdivia y en Puerto Varas, donde justamente tratamos de salir de todo lo que es el concepto del souvenir. O sea, que haya una representatividad artesanal de Chile que es muy rica y diversa. O sea, todo lo que es el textil, la cestería, el tallado en madera que pueden ver acá. Que en Mapuche también esa parte de bandeja de madera. Exactamente, de Liquiña, de los ríos. Tienes ahí cultura... aquí es reproducción arqueológica Molle, del norte. Y aquí tenemos lo que es una pilgua, que es una bolsa ya de la zona más costera de la cultura mapuche, las quenche, en San José de la Mariquina, en los ríos. Exactamente. Y ahí tienes con bambalita, aquí al medio, no sé si eres capaz de pillarlo con la cámara. Tallado en piedra, claro, de Combarbalá, que es la piedra con barbalita, que fue declarada en 1993, como te contaba, Piedra Nacional de Chile. Y la Pilar te decía sorprendida, y no es el lapislázuli, no es la con barbalita, ¿sí? Así dice la experta. Así es, nosotros, claro, no tenemos lapislázuli en la fundación, trabajamos lo que es orfebrería, trabajamos lo que es mapuche y aymara. O sea, tenemos la línea de todo lo que es la artesanía que viene de nuestros pueblos originarios. Ángel, me parece interesante discutir, ¿sabes qué? Primero, para entrar en el tema, lo que se considera hoy día más modernamente patrimonio cultural. Porque hasta hace un par de décadas o 3, diría yo, que eran los edificios, eran los lugares, no sé, Isla Pascua, ¿no es verdad? Sewell, el Camino del Inca, en el sur la iglesia de Chiloé, en fin, un montón de cosas que uno puede considerar patrimonio, Valparaíso, por ejemplo, claramente. Pero tengo la impresión que el concepto de patrimonio cultural ha ido modificándose y haciéndose una mezcla de patrimonio material, los lugares, y patrimonio inmaterial, que son las formas de hacer, ¿no es verdad? ¿Tú estás de acuerdo con eso o no te cuadra? No, así es. Y efectivamente, cuando nosotros como Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos y Consejo de Monumentos iniciamos esta actividad el año 1999, cuando el presidente Frey y después cuando el presidente Lago el año 2000 se hizo más amplio, se abrió incluso la moneda, la idea que estaba detrás de esto era precisamente rescatar esa diversidad y profundidad de lo que es el patrimonio como elemento clave de la identidad de una comunidad, pero también como un espacio de reencuentro. Por lo tanto, acá no solamente tenemos que identificar el patrimonio con una especie particular, digamos, de sitio o de objeto, sino más bien la relación de las personas a través de significados con un territorio, con otras gentes, con nosotros mismos y con nuestra historia. Por lo tanto, eso es lo que es fantástico del patrimonio, que las convenciones internacionales de UNESCO hoy día rescatan la diversidad creativa, la diversidad de acumular, digamos, un capital patrimonial que tiene millones o miles de años atrás y que enriquecen nuestra capacidad de vivir y al mismo tiempo de enfrentarnos a la adversidad y a las diferencias. Por lo tanto, el patrimonio que estamos viendo acá refleja, digamos, la creatividad de los pueblos indígenas de Chile en sí como gran pueblo mestizo, pero al mismo tiempo ya que se va cambiando, no solamente es algo que queda fosilizado en el tiempo, sino que tiene esa capacidad de representar diversidad. Y eso es lo que buscamos con el Día del Patrimonio, por eso decimos que no es un día solamente ya de un tipo particular de patrimonio. Y en esta ocasión, incluso, nosotros quisimos marcar la diferencia con que queremos reconocer las entretenciones, los juegos tradicionales, el deporte y sobre todo ese carácter más bien de cohesionar, de encontrarnos en la calle, en la plaza, en el parque, en un lugar donde hacemos vida cotidiana. Por lo tanto, el patrimonio hoy día es diverso, profundo y no solamente son cosas, ni edificios, ni lugares, somos nosotros mismos con nuestro pasado. Ahora, yo tengo la sensación que la Pilar, cuando conversábamos antes de entrar, yo le decía a la Claudia, oye, pero la artesanía, y te lo planteé hace un rato,
es la expresión más antigua de la identidad y del patrimonio cultural, y yo no sé, decía Lateral, si estoy de acuerdo con eso. Y bueno, y a lo mejor te dan la razón algunas cosas. Fíjate que estaba leyendo las cifras, no conozco las de hoy, pero las del año pasado, ¿a qué fuimos los chilenos cuando celebramos el Día del Patrimonio? Y fuimos al Museo Histórico Nacional, fuimos al Museo Nacional de Bellas Artes en segundo lugar, después a una exposición ferroviaria en la Estación Central, después al Museo Nacional de Historia Natural, que está en la Quinta Normal, ¿no es cierto?, al Templo Botío de Maipú, que tiene reminiscencias de proceso independentista muy fuerte para los chilenos, el Teatro Municipal de Santiago, el sexto lugar, y así. ¿Eso es patrimonio para los chilenos hoy día, o no? No, yo creo que no. Yo creo que el patrimonio de alguna manera tiene que ver con la vida y la cultura del hombre. Okay. Y en Chile tenemos tanta diversidad de territorios, tanta diversidad de materiales, tanta diversidad de expresiones que se pueden ver en la arquitectura, en la artesanía, como decía la Paulina. Hay miles de identidades distintas. Y en ese sentido, la gracia que tiene el Día del Patrimonio es que de alguna manera pone en valor, ¿no es cierto?, la identidad de cada y la diversidad, como decía Ángel. Ahora, ¿por qué yo decía que no creo que sea la más antigua? ¿Ya? Porque el primer instinto del hombre es cobijarse. Okay. Y de alguna manera la arquitectura es un acto artístico, es un acto que tiene que, de algún modo, cumple una función, pero a la vez es algo que emociona. Entonces, de alguna manera la arquitectura, como la primera manifestación, digamos, o en simultánea manifestación con los utensilios que necesita el hombre. Y desde ese punto de vista me parece que en Chile necesitamos urgente el Día del Patrimonio, con mucha más, Ángel nos contaba, que habían partido con 40.000 personas y ahora estaba 700.000. Y se esperaba 1 millón para hoy, veremos si se cumplieron esa expectativa. Pero espérate, yo creo que no hay que cumplir expectativas, que es un deber del Estado y de cada uno de nosotros, hacer un asunto transversal respecto a que el patrimonio tenemos que gozarlo, no tengo idea, los 17 millones chilenos que somos. Y todo el año. Y todo el año, pero en ese sentido creo que es indispensable generar, como se ha hecho de algún modo, ¿no es cierto?, generar una vitalidad absoluta frente a que cada uno somos responsables de esa identidad. Estamos escuchando de fondo a la Violeta Parra, si no me equivoco, ¿sí? Sí, claro, no me equivoco. Bueno, Violeta Parra es una parte del patrimonio sin duda, y tú, Pedro Pablo, representas también a otras grandes figuras del patrimonio, diría yo, cultural de Chile, que ya se las envidiaría a cualquier país, que son de alguna manera los grandes escritores que hemos tenido en Chile. Tú de hecho tuviste el privilegio de ser quien recibió para Chile toda la obra de Gabriel Mistral donada por Don Garra. Es así, ¿no? ¿Verdad? Bueno, tenemos en Chile 2 premios Nobel, la Gabriela, Neruda y otros uno o dos más que pegaron el palo ahí. Perdón, y el premio Pritzker de arquitectura, perdón, equivale al premio Nobel. Sí, así que no vayamos sacando nuestros premios Nobel. Por cierto que sí, que es un tema que, en el caso nuestro, tenemos el privilegio de tener 2 premios Nobel de literatura, Neruda y Mistral, que son 2 personajes notables en la literatura no solo chilena, sino que planetaria, ¿no? Hay que pensar, por ejemplo, en el caso de Neruda, yo, a pesar de que yo soy mistraliano, pero debo reconocer que Neruda tal vez es el autor que digamos más traducido en la historia, ¿no? El poeta más traducido en la historia. Y por cierto que no es menor eso, tratándose de un personaje que venía del Finisterre y que abarcó, ¿no es cierto?, que se posicionó en el mundo con su gran poesía. Se habla del poeta del gran poeta de la literatura castellana. Ahora, en el caso de Mistral es distinto. Mistral fue un personaje que se hizo de manera distinta. Su tránsito por la vida fue distinto, fue muy diferente al de Neruda. Y por cierto que el patrimonio que tenemos de ella es un legado que también está muy presente. De Neruda conocemos el poeta, pero de Mistral tenemos a la poetisa, aunque es poeta, me gusta decir más bien poeta, y la gran humanista que ella fue. Porque de verdad se desconoce mucho de cuál fue su visión con respecto a lo que a ella le ocurrió vivir y lo que dijo. Gabriela fue una adelantada de su época. Gabriela habló de la emancipación de la mujer, de la igualdad de la mujer, de la justicia social, integración americana, cultura, periodismo. En fin, habló de miles de aspectos y fue una gran cronista. Hizo la radiografía de su época de manera muy certera y muy vital. Se involucró con el mundo que le tocó vivir y eso la hace ser mucho más que una poeta.
Por lo tanto, en ese sentido, es un privilegio tener un personaje como ella y es un privilegio que hoy día tengamos su archivo completo. Porque tuvimos durante muchos años una Gabriela muy fragmentada, donde no la podíamos leer en su completitud. ¿Sabes qué? Te quería preguntar por eso justamente, porque recién conversábamos que debería disfrutar el chileno no un día, sino que todos los días de ese patrimonio tan rico, en el caso particularmente de la Mistral, por supuesto. ¿Qué tan cerca y disponible, tan asible está ir a ver a...? Bueno, hoy día tenemos a Mistral prácticamente, yo diría no prácticamente, en el 100% disponible a través de la red. Toda la documentación que se trajo de Estados Unidos, que fueron más de 100.000 documentos originales, hoy día están disponibles a través de Internet en cualquier parte de Chile y del mundo. Eso es abrir el patrimonio, eso es democratizar un archivo de porque antes era solo para las élites. Hoy día nosotros creemos que con esta modalidad de trabajo nosotros podemos acercar a cualquier chileno y a cualquier personaje en el mundo a nuestros grandes personajes como Mistral. Y eso no es menor, porque es un trabajo muy fuerte, muy intenso, que se hace con tiempo, con mucha dedicación, pero sobre todo con vocación. Aparte de eso, tenemos un testimonio vivo, que es el museo de ella en Vicuña, en Gabriela Mistral. Es un personaje importante del Valle del Elqui, del norte grande, chico de Chile. Y hemos fortalecido ese museo también con esta donación que hizo Doris Atkinson, la heredera, ¿no es cierto?, de los materiales. Ese museo hoy día tiene 1000 piezas nuevas que se agregaron con esa donación, que no es menor. Hay que pensar que Mistral fue una persona errabunda y muy errática, ¿no? Su vida fue muy dispersa y viajó mucho por el mundo por ser cónsul de Chile, ¿no? Y buena parte de su patrimonio personal fue quedando disperso y desgregado. Pero su última compañera y secretario, Doris Dana, se encargó de recogerlo, reunirlo y guardarlo. Podríamos, Ángel, darle una vuelta, si yo te preguntara, y tú no fueras director de la DIVAM, como ciudadano chileno, si esta mañana te hubieras levantado a las 9, 10 de la mañana, ¿a dónde hubieras encaminado tú tus pasos en este Día del Patrimonio? Quizás habría dispuesto viajar más bien a ese Chile profundo, a ese Chile que desconocemos, ese Chile rural, porque estamos en una transformación de un Chile hacia lo urbano. Por lo tanto, yo creo que hay una capacidad tremenda de recrear ya lo que ha sido la historia de Chile, y está en el campo, está en la costa, está en la montaña, está en el desierto. Y yo creo que hoy día lo interesante del Día del Patrimonio es que no solamente está en Santiago o en las capitales regionales. Hoy día tenemos la celebración del Día del Patrimonio en pequeñas comunas, en San Clemente, en lugares alejados, donde de repente uno dice, si esta gente vive en este lugar y conoce lo suyo, pero lo entretenido es que la gente está yendo ya a estos espacios de manera colectiva porque necesita resignificar su vida, sobre todo desde el punto de vista de comunidad. Y el patrimonio tiene esa capacidad de profundidad, pero al mismo tiempo de observar lo distinto, lo diferente. Y eso es lo que ha significado que el patrimonio esté cada año creciendo más. Y lo interesante es que no es que la gente esté alejada del patrimonio. Hoy día cada vez más los temas patrimoniales son un tema de comunidad, un tema que está en la prensa, es un tema incluso en algunos casos combativo, ¿ya? La situación en las ciudades, digamos, de la defensa de los barrios y las comunidades que tratan de defender estilos de vida, eso también es sumamente interesante. Pero lo que nosotros hemos querido este año es recalcar el tema de los festivos, ¿ya? El tema del espacio público, el tema del rol de cohesión que tiene el patrimonio. Por supuesto que el patrimonio también tiene un tema a veces de marcar, digamos, el dolor y la diferencia, porque es historia. Y la historia de nuestro país no está plagada de puros días de fiesta, está plagada también de muchos dolores. Pero lo interesante es que el patrimonio es memoria y sobre todo es la memoria del futuro. Y tenemos que cuidarla, porque ahí tenemos nuestro gran problema hoy día, de que estamos destruyendo. Eso, te voy a preguntar, y a ti, también, Aguilar, en fin, a todos, Pedro Pablo, a la Claudia también. ¿Está solucionado, arreglado, bien encaminado, todo estupendo con el patrimonio? ¿O estamos con patrimonio en riesgo, no cuidado adecuadamente? ¿Hay deudas en proteger barrios patrimoniales? ¿Qué está pasando, Pilar? Desde mi punto de vista, estamos llenos de deudas. Ajá. Y no quiero hacer como a veces hacemos los chilenos, que le echamos la culpa a alguien. Creo que es una culpa de todos. Y en ese sentido pienso que el tema de la globalización, especialmente en temas de arquitectura y ciudad, en Chile el 90% de la población es urbana. El promedio en el mundo más o menos el 50%. O sea, nuestra población, el 90% vive en ciudades. ¿Qué es lo que implica eso? Eso implica que no podemos tener, ¿no es cierto?, al 90% viviendo sin identidad. Y eso implica que tenemos que proteger
la materialidad que hay en esos lugares, el patrimonio paisajístico, eso no se toca, pero cuando Ángel decía lo del desierto, eso es un patrimonio paisajístico. Es muy interesante esa idea tuya. A mí, yo no había, te revisé antes de sentarnos a conversar acá, Pilar, y tú tienes que el paisaje lo incluyes como parte del patrimonio cultural, pero por en supuesto, este caso de Chile. Por supuesto, yo creo que Chile, yo estoy pensando en que Chile es un territorio que tiene de alguna manera una diversidad paisajística tan magnífica, sí, es verdad, que de algún modo, ¿no es cierto?, esa diversidad paisajística nos obliga y nos interpela como diciendo, yo soy patrimonio, no soy. Y por supuesto que lo es. Cada una de las personas que viven en los distintos territorios, ¿no es cierto?, tiene alegría de su contexto. Ahora, las ciudades o pueblos o centros urbanos, digamos, que hay a lo largo de ese territorio, no tienen por qué ser iguales. Y nunca lo han sido. Pero ¿qué es lo que pasa? La globalización de alguna manera, ¿no es cierto?, lo que nos hace ser homogéneos como mundo. ¿Ah? Tenemos que vestirnos iguales, tenemos que comer iguales, o sea, no tengo idea, el McDonald's está en el mundo entero. Entonces, hay que aprender a cuidar, ¿no es cierto?, que la arquitectura, el espacio público, los edificios públicos tienen, por una parte, un asentamiento en nuestra historia y por la otra, una proyección que sea propia. La proyección de la arquitectura tiene que ser contemporánea, no nos vamos a poner a hacer, no tengo idea, cosas antiguas, pero sí tiene que tener ese grado de identidad con el material, con el paisaje y especialmente con la forma de vida de las personas. Eso también es cultura. Claudia, ¿qué mirada le das desde la gente a quien tú representas, desde la artesanía tradicional de siempre? Sí, ¿qué sensación tienes cuando se habla de Día del Patrimonio? ¿A ti te cuadra? Sí. La artesanía tiene una característica muy bonita, que es que recrea mucho cariño en la gente. A través de las materialidades, como bien decía Pilar, tú puedes reconocer de dónde son ciertas artesanías. O sea, la artesanía negra es de Quinchamalí. De Quinchamalí, por supuesto. Exactamente. Aquí, por ejemplo, este textil es de fibra de alpaca. Sí, es de fibra de alpaca, teñido natural. Eso es norte, ¿no? Eso es norte aymara, altiplano. Claro. Compartimos el pueblo aymara con países vecinos como Bolivia y Perú. O sea, hablamos también de que no hay frontera en el tema de artesanía. La artesanía es netamente la materialidad, de la transmisión de generación en generación de las técnicas, de los oficios tradicionales que hoy en día viven entre nosotros. Te hacía la pregunta de qué sientes tú desde el punto de vista de la artesanía, de las tradiciones más ancestrales, cuando se habla del Día del Patrimonio, en el sentido de que, claro, están las obras visibles, las materialidades, pero es patrimonio quien las hace. Lo que tú hablabas del patrimonio material e inmaterial, o sea, claro, el patrimonio inmaterial también son los artesanos. Exacto. Las comunidades artesanales, porque si bien la artesanía son únicas, las hace, o sea, una persona, no hay nada en cadena, o sea, son todas piezas únicas, hechas a mano por un artesano, una artesana. El 98% de los artesanos de la red de Fundación Artesanía de Chile están en regiones. O sea, irónicamente estamos en Santiago, pero tenemos trabajos regionales a través de los programas de capacitación básicamente y a través de la compra de las artesanías. Si nosotros no compramos artesanía, es imposible que los artesanos sigan viviendo de su oficio. Todos necesitamos llegar a fin de mes. Entonces también la parte comercial, como fundación, siempre estamos trabajando en la parte de cultura, patrimonio y la venta de esta artesanía, que se puedan usar, que se pueda hacer el regalo especial que estás buscando, ese cariño, esa cosa única que buscas para tu mamá, para un matrimonio, para etcétera, para tus amigos, que sea una artesanía que la puedas poner como un adorno en tu casa, pero también que la puedas usar. O sea, esa olla de la Quebrada de la Ulloa la puedes usar y exactamente la llevas a la mesa y te van a preguntar de dónde es. Eso es en Biobío. Eso es en Biobío, en la comuna de Florida. De Florida, claro. Sí. Oye, ¿puedo decir algo? Dale, sí. Yo creo que la artesanía lo que tiene, así también, como lo tiene la arquitectura, es un grado de identidad tan grande que cuando uno va de viaje, ¿qué es lo que vas a llevar de regalo si vas a la casa de alguien que vive, no tengo idea, en Suecia? No le vas a llevar algo que es mucho mejor en Suecia que en Chile. ¿Qué es lo que puedes llevar de identidad? Y siempre eso es artesanía. Entonces, en ese sentido, me parece que la artesanía tiene esa condición de objeto y esa condición de identidad. Yo creo que es muy importante en términos de que se identifica
con Chile y que uno la lleva siempre de regalo al mundo externo. Y lo transversal que también la artesanía, tú tiras un poquito la artesanía y aparece inmediato el trabajo que nosotros realizamos, por ejemplo, con el FIA, con el Ministerio de Agricultura, en preservar las fibras vegetales, o el Consejo de la Cultura, del cual nosotros pertenecemos, Consejo de la, o sea, todo lo que es cultura, lo que es patrimonio, pero también el turismo, economía. Tú, Pedro Pablo Seges, eres además actual conservador del archivo del escritor de la Biblioteca Nacional, ¿es así o no? Era ya. Era, dejaste de serlo. Hace ya un año y algo, sí. ¿Qué misterios esconde ese archivo? ¿Qué tenemos ahí de patrimonio que... Bueno, el archivo tiene... Mire, el archivo tiene aproximadamente 300.000 manuscritos de autores chilenos. Okay. 300.000. Incluido algunos que no siendo chilenos han tenido relación con Chile. Okay. Por ejemplo, Rubén Darío, ¿no? Que no es menor. Hay originales de él acá. Bueno, ahí está el legado más grande de Rubén Darío después del que está en España, el más grande del mundo, lo cual es un lujo, ¿no? Sí, tiene bueno... ¿Se puede revisar virtualmente nada? Sí, hoy día está prácticamente, igual que Mistral, el archivo del escritor está prácticamente en un 60% en formato digital, catalogado en su 100%. Lo cual para nosotros es una bendición. Ahí tienes joyas Rubén Darío. ¿Qué más se puede hacer? Bueno, una buena parte de los primeros escritos de Neruda, por ejemplo, los primeros escritos crepuscularios están ahí. Y no están en la Fundación Neruda, los tenemos nosotros. Bueno, Mistral completa, una buena parte de material de Huidobro, o sea, tenemos de los autores mayores tenemos una concentración de material muy importante y que se ha ido incrementando en el tiempo por una política, ¿no es cierto?, que ha asumido la DIVAM de otorgarnos los recursos para poder haciendo crecer estas colecciones, pero como ustedes saben, este patrimonio es muy sensible a la voracidad, ¿no es cierto?, de otras instituciones del extranjero que se los llevan derechamente. Latinoamérica en general ha sido un caldo de cultivo de las universidades norteamericanas que han adquirido prácticamente grandes archivos y se han ido todos en bloque. Por lo tanto, nuestra misión es defenderlos, recogerlos y custodiarlos, pero también difundirlos. Cuando dices digital, ¿está en la página de la DIVAM? Sí, tenemos en una página asociada al catálogo duro, que yo llamo, que es el catálogo donde está el dato preciso y concreto de la identificación, pero también asociado a otras páginas que tenemos, como Biblioteca Nacional Digital, Memoria Chilena y otros sitios. Hemos defendido bien el patrimonio. Te voy a preguntar, Ángela, a la vuelta, si te parece de la pausa. ¿Te parece? No. Bien, estamos de vuelta, estamos haciendo la cultura verdadera aquí en la red. Yo le dejaba planteada a Ángel, que es el director de la DIVAM, una pregunta antes de irnos al corte, Ángel, que tiene que ver con cuánta preocupación o esfuerzo o dedicación le hemos puesto a conservar y mantener el patrimonio, desde el punto de vista también de lo que decía Pedro Pablo, que hay fundaciones que son voraces, que tienen mucho dinero, probablemente muchas de ellas, y que se llevan algunas piezas que pueden ser relevantes. ¿Esa es una realidad o estoy exagerando? Mira, si lo comparamos las últimas 4 décadas, uno podría ser un antes y un después. Y Chile, a través de sus instituciones públicas y privadas, hoy día se preocupa mucho más del patrimonio que en la década de los 60. Incluso hay una valoración ciudadana cada vez mayor. Ahora, lo que pasa es que también tenemos tremendas deudas de arrastre. Por lo tanto, tenemos mucho por hacer. ¿Pero en qué sentido lo dices, Ángel? Desde el punto de vista de la conservación del patrimonio arquitectónico, por ejemplo, la velocidad del cambio de las ciudades es tremendo. Y hay cosas que no pueden, digamos, obviamente que tenemos que pensar que las ciudades no pueden estar congeladas en el tiempo, pero hay sectores de las ciudades que sí reflejan esa identidad particular que los propios vecinos quieren conservar. Patrimonio y progreso parecen antónimos. Pareciera que hay una oposición, pero en realidad el verdadero progreso, el verdadero desarrollo considera el patrimonio como un elemento clave, ¿verdad? Y no hay que estar en esta especie de batalla entre el pasado y el futuro, o sea, tenemos que lograr convivir. Ahora, en Chile yo creo que se ha avanzado bastante. Ahora, lo que pasa es que se necesitan más recursos, también se requiere actualizar lo que es nuestra institucionalidad y lo que es nuestra legislación. Institucionalidad. Entonces ahí nosotros estamos en ese sentido un peldaño más abajo que otros países de Latinoamérica. ¿Qué nos falta? Por lo tanto, ahora estamos en un tremendo desafío que es crear, digamos, un ministerio de la cultura, ¿ya?, que incluye las artes y el patrimonio, y que busca superar la dispersión de instituciones y la dispersión a veces de normas y de regulación. Y eso es algo que es urgente hoy día. Hay que evitar la competencia y sobre todo trabajar más en lo que es la cooperación público-privada y el interior del propio Estado. También nuestra legislación es legislación de la década de los 60-70. Y sobre todo lo que más nos falta en Chile es tener incentivos para la conservación del patrimonio, que el particular no sienta que es una carga que tiene que asumir en forma personal. Que de hecho mucha gente lo hace. Pero también tiene que haber incentivos públicos ya para que ese proceso de conservar y cuidar el
¿Tributarios de qué? ¿Premios? Tributarios, ya sobre todo desde el punto de vista de los impuestos que tenemos que pagar, tal como lo hacen otros países en América y en Europa, en que hay la gente, no solamente porque quiere y porque está orgulloso, sino también esto cuesta dinero. O sea, hay que pintar, hay que restaurar, hay que reparar, y por lo tanto eso tiene que haber un apoyo, sobre todo si ese bien patrimonial no solamente es para ti. ¿Ya? Hay algo que irradia ese bien patrimonial de identidad colectiva, por lo tanto es también para el país. Por eso es tan importante tener incentivos de todo tipo, ¿ya? Mecanismos económicos que apoyan a la conservación del patrimonio tanto urbano como rural, pero también, tal como estamos viendo acá la artesanía, reconocer y valorar a todas las artesanas y artesanos que tienen este saber, y ese saber se tiene que transmitir. Ya tenemos todo un programa muy importante que es Tesoros Vivos o Tesoros de la Humanidad, que creó la UNESCO, que es para precisamente rescatar el conocimiento y que este conocimiento pueda ser transmitido. Por lo tanto tenemos un tremendo desafío. Yo no digo que las cosas estén perfectas, ¿ya? Digo que sí, tenemos muchas deudas, pero lo importante es que también nuestro país ha ido mejorando su capacidad. La Pilar decía hace un rato que tenemos una tremenda deuda de protección de patrimonio arquitectónico, me imagino que te referías a eso, Pilar. Y lo primero que se me viene a la cabeza al tú mencionar eso es Valparaíso, que es patrimonio no solo de Chile cultural, sino de la humanidad, según la UNESCO, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué pasó con Valparaíso? Vivió una época de, yo diría, absoluta... de brillo absoluto en la segunda mitad del siglo XIX, diría yo. Después viene el Canal de Panamá, ahí baja mucho, en 1914 creo que se inaugura. Y ahí Valparaíso empieza a morir un poco, además merced a los terremotos que han afectado a esa zona, a todo el país en realidad. Chile es un país muy acontecido en materia de desastres naturales que también han eliminado patrimonio. Entonces, ¿tú qué explicación darías para la situación de deterioro que yo veo, no sé si estoy equivocado, en, por ejemplo, Valparaíso? Es que ese es un tema muy peludo hoy día, porque el Estado de Chile, entre ellos nuestro Ángel Hernández, nuestro Ángel Cabeza, me confundí con el nombre de un arquitecto, ¿no? Trabajaron mucho, durante mucho tiempo, para poder declarar una zona de Valparaíso, igual como se hizo con Chiloé, para que fuera patrimonio de la humanidad. La situación de Valparaíso hoy día es una situación desde mi punto de vista durísima. ¿Por qué? Porque Chile logró que ese trozo, digamos, de Valparaíso fuera declarado Monumento de la Humanidad. Para lo cual, ¿no es cierto?, el patrimonio de la humanidad tiene muchas ayudas. Y desgraciadamente, desde mi punto de vista, ya no lo hablo como presidente del Colegio de Arquitectos, sino mi posición personal, tenemos una organización que no ha sido capaz de estructurar esa oportunidad gigantesca con respecto a las platas, a ponerse de acuerdo entre Valparaíso y Santiago, a ponerse de acuerdo en las distintas instancias. Y que todas esas platas operen en beneficio de Valparaíso. Que operen, claro, y que operen coordinadamente. Y después, para más remate, ¿no es cierto?, Valparaíso es una ciudad-puerto. Siendo una ciudad-puerto, sí. Cuando uno va a una ciudad-puerto, lo que uno quiere ver, ¿no es cierto?, es el borde mar. Siempre, todo el mundo el borde mar es un privilegio, y en el caso de Valparaíso mayor aún, que es un manto, ¿no es cierto?, que nos deja ver a todos el borde mar. Ahora, ¿qué pasa? Se hizo un concurso, hace muchos años ya, que se ha hablado mucho sobre él, y que nosotros como Colegio de Arquitectos nos oponemos, que es el Terminal 2. ¿Por qué nos oponemos al Terminal 2? Porque justo frente al espacio que está declarado Patrimonio de la Humanidad, se hace un borde para que el puerto funcione, que tiene 8 pisos de altura de container. O sea, es como lo que hago con la mano, lo borro después con el codo. Y realmente ahí hay una polémica enorme al respecto entre los que consideramos que el puerto tiene que mejorar. Obviamente es una cuestión económica, pero en el gobierno de hecho de Ricardo Lagos se hizo todo un camino nuevo, que es el Camino de la Pólvora, para poder sacar los camiones de esa zona. Y resulta que ahora entonces el Camino de la Pólvora sigue estando, pero nos chantamos justo después de lo que costó declarar Patrimonio de la Humanidad frente a él. Y está pendiente solamente porque todavía no tiene el informe medioambiental. Y ha discutido toda la ciudadanía, y nada, el encargado del puerto es una instancia del Estado.
Sí. Ángel, no sé si te sientes interpelado, pero hay alguna interpelación a la orgánica chilensis, digamos, respecto a haber sido incapaz, dice la Pilar, de haber absorbido para sí algo que estaba disponible, que eran ayudas internacionales y dinero en favor de mantener patrimonialmente en mejor estado Valparaíso. Sí, no me corresponde a mí estar defendiendo a otras instituciones, ni tampoco al conjunto del Estado, pero... Ni a la EPB. Pero en la práctica, digamos, el patrimonio es un territorio siempre en conflicto, ya, entre distintos intereses. Sobre todo porque lo que estamos hablando son de significados, valores, identidades, y por lo tanto cada cual entiende esto de manera diferente. Y quizás eso es lo maravilloso que tiene el patrimonio, porque tiene esa capacidad que nosotros denominamos como polivalente, tiene muchos significados en juego. Y lo que importa, y esa es la tarea de la Dirección de Bibliotecas y el Consejo de Monumentos Nacionales, de preservar este patrimonio lo mejor posible para el futuro, para la futura generación. Por lo tanto, en el tema del Valparaíso, sobre todo, que es uno de los 6 sitios que tenemos declarados como Patrimonio de la Humanidad, es un sitio sumamente complejo porque es ciudad y ciudad-puerto. Y por lo tanto la ciudad tiene que vivir, porque no es una ciudad que queda anquilosada en el pasado. Y el puerto es una de las actividades importantes de la ciudad de Valparaíso, como otras más, que uno podría nombrar 5 o 6. Sí, pues. Por lo tanto, siempre hay esta especie así de conflicto entre lo que podría ser conservar y desarrollar. Lo importante es que el patrimonio tiene que buscar cuál es el valor fundamental, el valor universal que tiene la ciudad de Valparaíso. Y en el sentido de que saber combinar, y para eso los arquitectos, los ingenieros, los economistas, los planificadores, las autoridades, todos tienen que encontrar una solución inteligente en que se logre mirar el futuro de la ciudad de Valparaíso considerando el mar, el puerto, la actividad de los ciudadanos. Hay espacio para todo ello, pero por supuesto hay que hacerlo bien y se requieren las mejores capacidades para resolver estos conflictos. Sí, pero a mí me parece absolutamente loable la definición que tú haces, pero da la sensación, por lo que dice la Pilar, no sé qué opinas tú, Pedro Pablo, es que entre medio pasa el tiempo y no ocurre mucho de lo que debería ocurrir. Sí, bueno, la verdad es que cuando uno lleva tantos años trabajando en una institución patrimonial, yo voy a cumplir casi 40 años en la DIVAN, por lo tanto te puedo decir con alguna... con alguna certeza, pero con un conocimiento de causa de lo que ha ido avanzando el Estado en diferentes instancias con respecto a la custodia del patrimonio. Los presupuestos que hoy día se manejan en la institución hoy día, por cierto, que son muy lejos de los que nosotros tuvimos hace 30 y tantos años atrás. Mucho mayores. O sea, hay un esfuerzo. Yo noto que el país está haciendo un esfuerzo y no es menor. Y eso se critica mucho a las autoridades siempre, y la verdad es que la gente que no sabe de esto opina muy libremente. Yo creo que no, yo creo que hay que ser un poquito más serio con esto. Yo creo que se hacen esfuerzos, hay mucha gente capacitada, hay gente muy buena en este tema que está haciendo grandes aportes y por temas que son país, o sea, no son temas personales. ¿El tope es presupuestario o es de falta de gestión, pero es mezclado? Hay un tema, es una mixtura de muchas cosas. Primero, la institucionalidad, como bien dice Ángel, que no es menor. Contar con una regulación del Estado sobre diversas materias es fundamental. O sea, más ágil, dice tú. Exactamente. Okay. Y por otro lado, si a eso tú sumas un incremento de presupuestos, ahí tenemos la combinación ideal. A eso apuntamos, a eso vamos, para eso estamos trabajando muchos de nosotros. Y por cierto que queremos que se haga lo más pronto posible. Pero estamos conscientes, quienes trabajamos en esta área, de los materiales que tenemos y de las deudas que tenemos que pagar. Pero por cierto que pedimos también tranquilidad, pedimos confianza y pedimos un poco de paciencia, porque estamos trabajando mucho en eso. Sí, lo que pasa es que lo que dice la Pilar tiene que ver, no sé, Claudio, si tú quieres entrar al tema también, pero claro, todo muy bien, pero se autoriza o está en estudio la posibilidad de que haya 8 pisos de container frente a la vista del puerto. Perdón, yo quiero aclarar algo. Hay toda la razón lo que dice Pedro Pablo, en el sentido de que... ¿Te sentiste interpelada, Pilar? Un poquito. Ya, dale. No, por lo siguiente, porque creo que no cabe duda de lo que él está diciendo. Lo apoyo y lo comparto 100%, que hay un progreso enorme en los últimos 40 años. Tú me preguntaste a mí el caso de Valparaíso, y creo que en el caso de Valparaíso, exactamente en el caso del Terminal 2, y el sitio que está declarado, y el sitio que está declarado, me parece que eso es una contradicción absoluta con lo que está planteando Pedro Pablo, que hay una política y un aumento de recursos. Entonces, cuando esa política queda tan clara, que se logró que la UNESCO declarara ese sitio Patrimonio de la Humanidad. Entonces, cuando yo me apasiono por el tema, es que no me parece razonable que Chile, teniendo esa oportunidad enorme con ese sitio Patrimonio de la Humanidad, digamos, se le ponga al frente 8 pisos de container. Me parece un contrasentido.
Claudia, tú quieres entrar en el tema de cómo opera el Estado en el tema patrimonial. ¿Qué mirada das desde tu sector de competencia? Exacto, desde la artesanía, por ejemplo, en otros países donde se toma la artesanía como un oficio que mantiene y da recursos a muchas familias, en regiones principalmente, fuera de lo que son las capitales regionales y la capital de cada país, por ejemplo, Colombia o México, la artesanía pertenece al Ministerio de Economía. O sea, tomado como un rubro económico para una gran población del país. En Chile es parte de la cultura. Entonces, ¿parte de la cultura y de la iniciativa privada de comunidades medio dispersas? No, o sea, dentro de lo que es el Estado, que lo que estamos hablando... ¿O el Estado toma un rol? Pasamos a través del Consejo de la Cultura. Okay. Entonces no está la parte de convivir con el día a día. Okay. O sea, el patrimonio y la artesanía se tiene que poder comercializar en nuestro caso, no solamente que sea museo, que también participamos, de hecho tenemos un convenio con la DIVAM, con las exposiciones que tenemos en el Centro Cultural del Palacio de la Moneda, luego tiene una itinerancia a través de los museos regionales de la DIVAM, pero también la cultura está viva. Entonces también apostamos por eso y que se mantenga, o sea, el oficio, hoy en día que los jóvenes sigan siendo artesanos, por ejemplo, es muy difícil. Les cuesta mucho a sus padres que están tan orgullosos de ser artesanos, pero que sus hijos son universitarios gracias a la artesanía. Entonces, poder mantener todo lo que es el patrimonio vivo, yo creo que es uno de los grandes desafíos que tiene Chile. Ángel, tú te quieres entrar, pero te invito a hacer la última pausa de hoy día y regresamos. Te tocó Chávez. Al tiro contigo, no se vaya usted. Ya nos quedan algunos minutos de Cultura Verdadera, Día del Patrimonio, 28 de mayo, domingo, hemos salido a las calles los chilenos, me toca a mí también salir. En fin, Ángel, después de la discusión que teníamos acá, que se armó todavía más entretenida en comerciales, ¿tú querías agregar o poner algo encima? No, este es un tema para largo, digamos, pero en este minuto quizás lo más importante es reconocer a aquellos millares de chilenos que fueron a encontrarse con su patrimonio y sobre todo aquellos cientos de voluntarios que no solamente en Santiago sino en todo Chile han participado como guías patrimoniales, ¿ya? Que hay gente que lo hace ad honorem, hay gente que se preocupa de estudiar, que busca el edificio, la actividad que tiene que organizar y se informa y lo hace con mucho cariño. Son mucha gente y también hay que felicitar a todas las instituciones públicas y privadas que han participado en esta actividad, porque lo bonito que tiene el Día del Patrimonio no es que tiene una entidad que lo organiza, ¿ya? Es una idea en que la gente de alguna manera se va sumando, se va acoplando y se van sumando personas. Este día tuvimos más de 1000 actividades. 1000 actividades. Alguien que organice 1000 actividades podría ser algo terriblemente complejo y difícil, no, pero estos se van armando como red. Y lo bonito que tiene que ya no solamente está en las ciudades, sino que está en los pueblos más pequeños de Chile, que la gente se está organizando cómo realizar. Y lo otro, hoy día logramos tener un espacio para la Rayuela en el Estadio Nacional. Los juegos, que va a ser permanente, ¿ya? Porque la Rayuela no tenía un espacio permanente en el Estadio Nacional. Y eso es algo importante que hoy día en la ceremonia en la cual participó también la Presidenta de la República en el Estadio Nacional tenemos, digamos, esta actividad, la Rayuela, ¿ya? Y todos los juegos tradicionales, incluso en la Biblioteca Nacional, no pueden perderse ya en los próximos días también de ir a visitar una exposición hecha especialmente que son los juegos tradicionales y que lo hace nada menos que la hija, digamos, de un investigador en este Plat que se dedicó a investigar todos los juegos y las tradiciones ya de Chile. Por tanto, muchas gracias a todos, ha sido una cosa fantástica y tenemos que, por supuesto, ya pasar a etapa de reflexión, acción, ya, pero sobre todo de construcción. Desde tu propia experiencia, Pedro Pablo, quería hacerle la misma pregunta a todos. Sí. ¿Qué recomiendas? ¿De qué manera es en tu ámbito la recomendación al que nos está tratando de acercarse al patrimonio, ya no hoy día, la mirada ya no que yo tengo, solo un día, la mirada que me sino todo el año? gusta, la mirada que me gusta la mirada que me gusta ver y confesar, que estoy viendo hace ya un buen tiempo de esta parte, es cómo está ese sentido de apropiación del patrimonio. Es decir, que la gente sienta que eso es de ellos. ¿Me entiendes? O sea, cuando la Biblioteca Nacional es visitada por mucha gente, no solo van a ver el edificio, porque es un palacio, el Palacio de los Libros. Precioso, ¿no? Pero por cierto también van a ver el contenido que hay en ese Palacio de Libros, ¿no? Y en ese Palacio de Libros está la memoria de la nación, contenida en sus documentos, sus impresos, sus diarios. Yo soy usuario, por eso tengo la pregunta, he sido antes más que ahora, pero
¿Qué tan fácil es acercarse a ese patrimonio cuando uno va a la Biblioteca Nacional, que es un palacio, un edificio precioso? Sí. Hay salones maravillosos, pero que no están abiertos a todo público, algunos de ellos. Bueno, la verdad es que la biblioteca hoy día tiene una doble condición de ser biblioteca pública y patrimonial. Ahora, la mayoría de las bibliotecas nacionales del mundo son bibliotecas esencialmente patrimoniales. Ok, de resguardo. Claro, porque tenemos el patrimonio de la nación. Tenemos los primeros periódicos, los primeros impresos chilenos. O sea, la misión nuestra es conservarlo. Ahora bien, el Día del Patrimonio me parece una fecha que es fundamental para que la gente vaya a ver lugares que no va a ver nunca. Depósitos de colecciones, salas especiales, visitas guiadas. Entonces, desde esa perspectiva creo que la Biblioteca Nacional se abre, se desviste y se muestra como es en su interior. Y a mí me parece que eso es muy importante para que la gente, sobre todo los niños, que siempre al ver este edificio como que se asustan un poco, ¿no? Cuando están adentro y ven juegos, cuando ven Chile para Niños en la Sala América, cuando ven portales en digital, se acercan mucho más, ¿no? Que da ese libro vetusto, viejo, ese libro de Cerro, que asusta, ¿no? Y un edificio más que bicentenario. Bueno, es un libro que tiene... bueno, de hecho la Biblioteca Nacional tiene más de 100 años, porque hay que pensar que la primera piedra de la biblioteca se pone en el año 1913. Claro. Por lo tanto, ya nos acercamos más de 100 años. Claro. Pilar, lo mismo, ¿de qué manera crees tú que se podría acercar todos los días a admirar el patrimonio arquitectónico, a usarlo, a disfrutarlo, a estar cerca el chileno? Yo lo que creo es que nosotros vivimos en el patrimonio arquitectónico, pero no solo arquitectónico, vivimos en el patrimonio urbano, en el patrimonio cultural, en el del paisaje, como te decía. Y creo que en ese sentido, cuando el espacio público y el edificio público son los que acogen a todos, decíamos, ¿por qué va tanta gente ese día? El día de hoy, digamos, cuando habitualmente esos edificios están abiertos. Pero más abiertos, Pilar. Claro, eso es lo bonito, sí. Que no solo están igualmente abiertos, un poquito más abiertos, sino que están esperando acoger a la ciudadanía. Y la ciudadanía de alguna manera se identifica y conoce cosas que nunca supo que eran de ella. Y todo el tema, por ejemplo, de los juegos y del espacio público, del encuentro, eso también es una forma de patrimonio. Cuando nosotros viajamos a otro país, vamos a ver las ciudades, nadie va a recorrer los campos, vamos a ver cómo viven los otros, vamos a pasearnos por sus calles y vamos a los espacios públicos. Eso mismo es lo que tenemos que aprender nosotros a hacer, a pasear todos los días por nuestras calles, por nuestros espacios públicos, por nuestros edificios públicos, a tenerle cariño, a tenerle alegría. Yo puedo tener una casa muy modesta, pero si la tengo en un barrio precioso, donde tengo luminaria, donde tengo equipamiento urbano, donde tengo sombra, donde tengo lugar para sentarme, me voy a sentir magníficamente bien. Claudia, para cerrar lo mismo, ¿cómo acercarse a esta artesanía preciosa que tú nos has traído como un fenómeno más completo? Yo diría, no sé si las tiendas es un buen lugar para comprar algo. Es un espacio para conocer también la geografía del país, las materialidades por regiones y la historia, o sea, a través de nuestro pueblo originario, a través de las producciones artesanales. Puedes conocer ¿Y en los más lugares en que se también comercializan esta artesanía están presentes los artesanos de alguna manera o no? La Feria de la Católica. Bueno, la Feria de la Católica que se hace todos los años, ya vamos a la versión 40 y tantos, o sea, claro, se hace todos los años, que ya es una tradición en Chile. Claro, pero es un ratito durante el año. Exacto, en nuestras tiendas no están los artesanos, no están vendiendo, digamos. El Centro Cultural Palacio de la Moneda sí tenemos un espacio expositivo donde tenemos esta exposición anual que te contaba, que luego sale a itinerar a través del Museo de la DIVAM. Y también tenemos un espacio de talleres, donde se hacen difusión de oficio, donde un artesano cada 15 días llega al Centro Cultural a difundir su localidad, su oficio en directo, que es tan distinto a que un profesor te lo diga. Y ahí el artesano, exacto, llega al Centro Cultural a trabajar directamente con los niños y con el público general. Sábado y domingo los dejo a todos invitados a las 12 y a las 4 de la tarde, sábado y domingo, de forma gratuita. Y de lunes a viernes son los programados para público escolar, preferentemente de la educación pública. Esa música que empiezan a escuchar ustedes, encantadora, que sube a nivel de a poquito, indica que nos tenemos que ir. Así que Pilar, Ángel, Pedro Pablo y Claudia, muchas gracias a los cuatro por haber estado en esta conversa sobre patrimonio cultural. Muchas gracias. En Cultura Verdadera, que es justamente el objetivo nuestro. Y que bien que hagan un programa sobre patrimonio. Así que gracias a ustedes, está muy bien el... Está bien, gracias Pilar, gracias Ángel, gracias. Con ustedes nos reencontramos el próximo domingo. Que lo pasen bien, para mí.